Buenos días, compañeros y maestra. El tema que nosotros les vamos a exponer es el de cromatografía de capa fina. Mi equipo está conformado por Rodríguez Barbosa, Jair Uriel, López Ortiz, Carla Estefanía, Álvarez Díaz, Elizabeth, Guillén Toral, Areli Dayana, Pulido Mora, Alondra Abigail y yo, Montes Ornelas, Marta Sofía. Para empezar, vamos a iniciar con la definición de cromatografía. La cromatografía es una técnica de separación en la que los componentes de una muestra se separan en dos fases. Tenemos una fase estacionaria, que es de gran área superficial, y una fase móvil. El objetivo de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes de la muestra, y así cuando los componentes pasan a través del sistema a diferentes velocidades, estos se separan en determinados tiempos. Cada componente tiene un tiempo de paso característico a través del sistema, llamado tiempo de retención. La separación cromatográfica se logra cuando el tiempo de retención del analito difiere del resto de componentes de la muestra. Para ello, se emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como un papel, un gas, un líquido o una resina, y una fase líquida o gaseosa que fluye a través del soporte. De esta manera, la cromatografía emplea diversas técnicas, como aprovechar las diferencias en la velocidad de retención de cada componente, y la de adsorción, que es la difusión de un componente desde una fase hasta otra. Todo esto con el objetivo de separar, identificar y cuantificar los componentes. Para eso tenemos que conocer la terminología que se emplea en la cromatografía. En estas tenemos la fase estacionaria, que es una sustancia que se mantiene inmóvil mientras se ejecuta la cromatografía. Por ejemplo, tenemos en la cromatografía de papel, es inmóvil con acetona y la pintura. En la cromatografía de capa fina, el cristal del adherente. En la cromatografía de líquidos y gases, el empaque en la columna. La fase inmóvil es una sustancia que se mueve durante la cromatografía, puede ser líquido o gas, y la muestra que contiene el analito se administra en la fase móvil. Por ejemplo, la acetona. En cromatografía de líquidos tenemos el líquido a separar y en cromatografía de gases el gas a separar. Los analitos son las sustancias que se van a separar, cuantificar y o identificar utilizando la cromatografía. Es decir, son las sustancias que se van a analizar. La muestra es una mezcla que se va a analizar y esta puede estar constituida por uno o varios analitos. La selectividad es la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla. El tiempo de retención es el tiempo que demora un analito en pasar desde la columna por donde pase la fase móvil hasta el detector. El eluyente se refiere a la fase móvil cuando sale de la columna cromatográfica. El cromatógrafo es el instrumento para la realización de la cromatografía. El cromatograma es la representación visual de los resultados del proceso cromatográfico. La principal ventaja de la cromatografía de capa fina es que se logra mayor separación de componentes y para eso se usa una placa grande y cuadrada. La muestra se deposita en una de sus esquinas inferiores. Después del desarrollo con determinado sistema de disolventes, la placa se gira a 90 grados y se sigue desarrollando con un segundo sistema de disolventes. Si no se resuelven dos o más solutos por completo con el primer disolvente, será posible resolverlos con un segundo disolvente. Y aquí es importante hacer un buen control del pH para lograr separaciones eficientes. También podemos encontrar que la cromatografía está clasificada, puede ser por la naturaleza de sus fases. Por ejemplo, aquí encontramos a la cromatografía líquido-líquido, cromatografía gas-líquido, cromatografía líquido-sólida y cromatografía gas-sólido. Otra clasificación es según el proceso físico-químico que va a protagonizar el proceso de separación. Aquí encontramos a la cromatografía de absorción o fases normales, que es líquido-sólido, cromatografía de reparto, que es líquido-líquido, y esta se basa en las características de solubilidad de los solutos entre la fase móvil y una fase estacionaria de un líquido no polar. La cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía de exclusión. Otra clasificación es con base en la naturaleza del soporte en el que se aloja la fase estacionaria. Y aquí encontramos la cromatografía plana, donde podemos ver a la cromatografía en papel, cromatografía en capa fina. Y otra es la cromatografía en columna, donde está la cromatografía de gases, cromatografía líquida, que incluye la cromatografía líquido-líquido y la cromatografía sólido-líquido.
Entre las aplicaciones de la cromatografía podemos encontrar la determinación del porcentaje de formación de una molécula de síntesis en una planta de síntesis orgánica, la determinación de concentración del producto activo en un producto agroquímico terminado, control de calidad de pureza de solventes como alcohol etílico, anhidro, tolueno, xileno, benceno, que entran como materias primas a una planta, la determinación del contenido de principio activo de un medicamento, el control de calidad de la pureza de materias primas entrantes a bodega de una fábrica de productos medicinales, tales como alcohol etílico al 95%, propilenglicol, glicerina, alcohol isopropílico o toluidina, paracetamol, butamol, octanol, benzaldehído, acetato de etilo y muchos otros. En investigaciones policiales o forenses resulta una herramienta muy útil para el análisis de muestras y las muestras biológicas, por ejemplo, sangre, exudados de diferentes orígenes, muestras de suelo, etc., deben recibir un tratamiento adecuado previo a su análisis y luego son perfectamente abordables por alguna o varias de las técnicas cromatográficas disponibles. La cromatografía de capa fina se emplea en la separación, identificación y cuantificación de los componentes de una mezcla de sustancias que se encuentran en solución, en la cual se hace uso de un sólido finamente pulverizado que opera como la fase estacionaria, dispuesto o inmovilizado sobre una placa plana, ordinariamente de forma cuadrangular o rectangular, hecha de vidrio, aluminio o plástico. Para este tipo de cromatografía se deposita una muestra sobre la placa con una micropipeta y el cromatograma se corre colocando el lado inferior de la placa o cinta en un disolvente adecuado. Después, el disolvente asciende por la placa y los componentes de la muestra suben por la placa a diferentes velocidades según su solubilidad y su grado de retención por la fase estacionaria, impulsados por la fase móvil. Y por último, las manchas individuales de solutos se ven o se hacen visibles tratándolas con un reactivo que forma un derivado colorido. Aquí las manchas se mueven a cierta fracción de la velocidad con la que se mueve el disolvente y se caracterizan por su valor de RF, el cual tiene esta fórmula que es distancia que recorre el soluto entre distancia que recorre el frente del disolvente, donde las distancias se dividen desde el centro donde se deposita la muestra. El frente del disolvente será una línea que cruza la placa. La distancia que recorre el soluto se mide desde el centro de la mancha de soluto o a su densidad máxima si se presenta corrimiento. Y debido a variaciones en las placas, se aconseja determinar el valor del RF en cada juego de placas. Para la detección de las manchas en la cromatografía, en el caso de que los solutos sean fluorescentes, se pueden detectar iluminando la placa con una lámpara de luz ultravioleta. Se traza una línea con lápiz rodeando las manchas para tener su identificación permanente. Cuando se iluminan con luz ultravioleta aparecen manchas oscuras donde hay manchas de muestra debidas a la reducción de la fluorescencia en la placa. Con frecuencia se utilizan reactivos que desarrollen color como serían los aminoácidos y las aminas que se detectan rociando la placa con una solución de nidrina que forma un color azul o púrpura. Después de identificar estas manchas se pueden raspar y se lavan diluyendo los solutos para identificar cuantitativamente con un micrométodo. Comúnmente también se pueden visualizar manchas incoloras o no fluorescentes exponiendo la placa a vapores de yodo. Estos interactúan con los componentes de la muestra y producen colores. Existen en el mercado placas y hojas para cromatografía de capa delgada que ya tienen incorporado un color en el absorbente en polvo. Una técnica que es utilizada para compuestos orgánicos es rociar la placa con una solución de ácido sulfúrico para calentarla y después quemarla y que se desarrollen manchas negras. Sin embargo, este método descarta por completo los análisis cuantitativos. Las fases estacionarias para cromatografía de capa delgada. La fase estacionaria es un polvo finamente dividido que puede ser un absorbente que puede funcionar como soporte de una película de líquido. Se prepara una suspensión acuosa del polvo, por lo general con un aglomerante, para ayudar a que se adhiera al material de soporte. La suspensión se extiende sobre la placa en forma de una película delgada, usando un repartidor adaptador para asegurar que el espesor sea uniforme.
El disolvente se evapora y los absorbentes se activan colocándolos en una estufa durante varias horas. Se pueden conseguir placas y tiras ya previamente preparadas. Las fases estacionarias que se utilizan como más frecuencia son absorbentes. Las más populares son el gel de sílice, la lúmina y la celulosa pulverizada. El gel de sílice contiene grupos hidroxilo en su superficie que forman puentes de hidrógeno con moléculas polares. El agua absorbida evita que otras moléculas polares lleguen a la superficie, por lo que el gel se activa por medio del calentamiento para eliminar el agua absorbida. También la alúmina contiene grupos hidroxilo o átomos de oxígeno. Se prefiere la alúmina para separar compuestos débilmente polares, pero el gel de sílice es preferido para compuestos polares como aminoácidos y azúcares. A veces no se suelen activar los absorbentes por calentamiento, en cuyo caso el agua residual funciona como fase estacionaria. Fases móviles para cromatografía de capa delgada. En la cromatografía, el poder diluyente de los disolventes aumenta al incrementar su polaridad, como sería el hexano a acetona o el alcohol a agua. Los disolventes deben ser de gran pureza, ya que la presencia de pequeñas cantidades de agua u otras impurezas puede causar cromatogramas irreproducibles. Siempre que sea posible, tratar de utilizar la menor cantidad de disolventes, porque los disolventes mezclados tienden a cromatografiarse al subir por la capa delgada y causan un cambio continuo en la composición del disolvente en función de la distancia en la placa. Mediciones cuantitativas. Se ha combinado el gran poder de resolución de la cromatografía bidimensional de capa delgada con mediciones cuantitativas midiendo ópticamente la densidad de las manchas cromatográficas. Se lleva a cabo al medir la transmitancia de la luz que atraviesa la placa cromatográfica o por reflectancia de la luz que se atenúa por el color del analito, o bien se mide la intensidad de la fluorescencia al iluminar con radiación ultravioleta. Cromatografía de capa delgada de alta eficiencia. Esta se ha ampliado considerando los principios de la cromatografía para mejorar la rapidez y eficiencia de la separación y desarrollando instrumentación que automatice la aplicación de la muestra, el desarrollo del cromatograma y la detección, incluyendo cuantificación exacta y precisa, como se describió antes. En la cromatografía de capa delgada se usan partículas más finas para tener separaciones rápidas y eficientes utilizando muestras más pequeñas. Las partículas tan finas que se utilizan en este tipo de cromatografía hace más lento el movimiento de la fase móvil. Después de una distancia relativamente corta, para evitarlo se ha empleado una técnica de flujo forzado usando cámara de presión. La fase móvil se dosifica con ayuda de una bomba de velocidad constante a través de una rendija bajo una hoja de plástico que cubre la fase estacionaria. Algunos parámetros para la evaluación sería el máximo recorrido de la fase móvil, el trayecto recorrido del analito y cómo se relacionaría para obtener el RF sería el frente del analito entre el frente del eluyente. El área del analito pues sería el área que abarca la mancha obtenida. En este caso pusimos un ejemplo de la aplicación de la cromatografía, que en este caso se basa en comparar cuatro muestras de diferentes farmacéuticas con dos soluciones ya estándares. En esta se pretende conocer la presencia de trimetoprima y sulfometasaxol en diferentes productos. Para obtener las muestras o determinar cuál es la mejor de todas, se, se tiene que empezar por medir el RF de cada una de estas. Esto se empezaría midiendo desde donde empieza, que es donde está marcado el punto, y se mide hasta donde está la línea, que ese sería el recorrido del eluyente. Y para obtener el recorrido del analito se debe de medir de donde está el punto, que es el comienzo, hasta donde se encuentra la primera mancha, se mediría hasta la mitad. Se obtendría el RF dividiendo la distancia recorrida del analito entre la distancia recorrida del eluyente.
Ya que se obtienen los RFs de cada una de las 4 muestras de las diferentes farmacéuticas, se debe tomar en cuenta que los valores de RF entre 0.6 a 0.7 van a corresponder a impurezas del sulfometoxazol y de 0.8 a 0.9 corresponden a las impurezas de la trimetoprima y valores inferiores a 0.5 se consideran excipientes. Entonces, con base a las dos soluciones estándares que ya se tenían y a los valores de los RF obtenidos de cada una de las muestras, se puede hacer los criterios y tomar en cuenta que valores cercanos o 0.78 sería la de la trimetroprina y valores cercanos a 0.57 sería el sulfametaxol. Y como conclusión final, se obtiene que el 2, que sería la farmacéutica Collins, contiene los dos principios activos de estas dos sustancias, que era la que se buscaba encontrar desde un principio. Y pues esta sería toda la presentación. Muchas gracias.